Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a trabajar en el siguiente tema. Vamos a ver las fracciones y sus operaciones, ¿ok? Para eso vamos a ver específicamente este trabajo que lo hemos visto durante la semana. Vamos a aplicar varias cosas, así que vamos por ello. Bien, lo primero, recordemos que una fracción es una parte de un total, de un entero. En este caso, yo tengo un entero. Tengo mi fracción, la cual está compuesta por el numerador, que me dice cuántas partes tengo, y un denominador que me dice cuántas partes está dividido el entero. Bien, habíamos hablado de que existen distintos tipos de fracciones. Las fracciones que son propias, como estas dos que están acá, porque su numerador es menor que el denominador, y las fracciones impropias, como las que están acá, donde el numerador es mayor que el denominador. Estas fracciones propias también podemos obtener los números mixtos, que en este caso, como está acá puesto, debería ser un entero y 1, 2, 2 cuartos. Un entero, 2 cuartos, para representar a esta fracción impropia. ¿Bien? Bien, chiquillos. Vamos viendo. ¿Cómo sumar fracciones de igual denominador? Bien, este es un tema que lo vimos el año pasado. Si yo tengo la siguiente fracción, representada pictóricamente acá, y con fracción acá, sería un quinto, más esta otra fracción, que tiene el mismo denominador, como me doy cuenta, porque los espacios son iguales, son 5 espacios. Acá yo tengo 1, 2, por lo tanto debe ser 2 quintos. Si yo lo sumo, para hacer el procedimiento de sumar este tipo de fracciones, ¿qué debo hacer? Mantener el denominador y sumar solo los numeradores. Por lo tanto, si sumo solo los numeradores, voy a sumar 1 y 2. 1 y 2 son 3, por lo tanto van a ser 3 quintos, manteniendo el denominador de las fracciones. ¿Cómo se aprecia acá? Entonces ahora voy a tener 3 espacios pintados, no voy a tener 1 ni 2, sino que voy a tener 3. ¿Bien? Bien, chiquillos. Ahora vamos a ver cómo se hace esto mismo, pero con la adición y sustracción de números mixtos. ¿Bien? ¿Cómo es eso? Acordémonos, recordemos, un número mixto. Tengo un número mixto cuando tengo más de un entero. Acá yo tengo un entero completo, tengo una unidad. Si yo tuviera 2 unidades completas, voy a tener 2 unidades, 2 en la parte entera del número mixto. En la fracción, tengo esta que está acá, que me dice que tengo 1, 2, 3, ¿de cuánto? De 6. Por lo tanto, este número mixto va a ser un entero, 3 sextos. ¿Bien? Si yo lo represento como una fracción impropia, serían 6, 7, 8, 9. 9 de cuántos? De 6. 9 sextos. ¿Bien? Vamos a ver ahora, chiquillos, cómo se suman estos tipos de fracciones. Vamos a ver dos métodos. ¿Bien? El método 1, que es cuando yo tengo mi suma de números mixtos, si ustedes se fijan acá, mismos denominadores, entonces es una fracción de igual denominador para hacer la suma. O sea, el método sencillo. ¿Qué hago primero acá? Separo las fracciones de las partes enteras y sumo solo las fracciones. Por lo tanto, voy a sumar 2 sextos más 3 sextos. Mantengo el denominador y sumo los numeradores. Por lo tanto, me va a dar 5 sextos. Y de otra manera, por otra parte, voy a sumar los enteros. O sea, voy a sumar el 3 y el 5. Y eso me va a dar 8. Al final del método, voy a juntar estas dos sumas que hice y voy a tener el resultado, que va a ser 8 enteros y la fracción que había hecho anteriormente, 5 sextos. ¿Me entienden? Por lo tanto, esta fracción que está acá, esta fracción, este número mixto que tengo acá, va a ser el resultado de este ejercicio. ¿Bien? Vamos por el método 2. Miren, en el método 2 voy a usar el mismo ejercicio que en el problema anterior. Pero ¿qué tengo que hacer? Voy a transformar
estas fracciones, estos números mixtos, en fracciones impropias. Por lo tanto, para transformar la primera, acuérdense, ¿cómo se transformaba? El entero por el denominador, multiplicado, 6 por 3 son 18, más el numerador, 19, 20. Y mantenía el denominador. Por lo tanto, el primer número mixto que está aquí representado va a ser esta fracción. Más el segundo número mixto, que voy a transformarla en fracción impropia. Sería 6 por 5 son 30, más 3 del numerador, 33 sextos. Y ahora yo tengo acá una simple suma de fracciones con igual denominador. Por lo tanto, voy a tener que mantener el denominador, que es 6, y voy a sumar los numeradores. 20 más 33 son 53. Ahora, si yo quiero, ahora ustedes me van a decir, profesor, pero no les dio el mismo número que en el ejercicio anterior. Es el mismo número, la diferencia es que esta está representada como una fracción impropia. Si yo divido al 53, lo divido por 6 para generar el número mixto, yo voy a decir, el 6 en el 53 cabe 8 veces, porque 6 por 8 son 48. ¿Y cuánto me falta para llegar a 53? Me van a faltar 5. Entonces, 8 entero, 5, y el denominador, sextos. ¿Ven? Da el mismo resultado que recién. Bien, sigamos. Ahora viene la parte más compleja de lo que vamos a ver hoy día, lo más complicado. ¿Qué pasa cuando yo tengo sumas con fracciones que tienen distinto denominador? Por ejemplo, tengo acá un medio representado pictóricamente y acá tengo 3/4, ¿cierto? Esta suma yo no la puedo realizar porque si ustedes se dan cuenta, las partes en las que están divididas no tienen la misma dimensión. Esta parte es más grande y esta parte es más pequeña. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que igualar los denominadores, tengo que dejarlos iguales para que las partes en las que se divide el entero sea la misma. ¿Y qué hago con eso? Busco una fracción equivalente que sean las dos con el mismo denominador. Y es aquí donde entra lo que habíamos hablado, habíamos visto en clases anteriores, que se llama el proceso del mínimo común múltiplo. Vamos a verlo. ¿Cuáles son los dos denominadores de la fracción? El 2 y el 4. 2 y 4. Entonces, tengo que sacar el mínimo común múltiplo de estos dos números para ver por cuál tengo que amplificar o simplificar las fracciones para igualar sus denominadores. ¿Se acuerdan cuando yo hacía mínimo común múltiplo? Tenía que buscar su primer factor primo. El primer factor primo de un número par, como son los dos números pares, el 2 y el 4 son pares, es 2. Entonces, digo, el 2 en el 2 cabe una vez y en el 4 cabe 2 veces. Tengo que seguir con el 2, porque el 2 es número primo. El 2 en el 1 ya no funciona, lo mantenemos igual, y el 2 en el 2 cabe 1. Por lo tanto, ya estoy listo, yo ya saqué mi mínimo común múltiplo. Ahora, ¿cómo lo hago? Tengo que multiplicar estos factores que saqué aquí, para saber cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 4. ¿Y cómo lo hago? Tengo que multiplicarlos, todos estos dos factores que tengo acá. Y digo, 2 por 2 son 4. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre estos dos denominadores es 4, ¿cierto? Entonces, ahora, para poder resolver el problema, tengo que aplicar lo que vi recién. Yo ya sé que el 4 es el denominador común. Por lo tanto, tengo que amplificar un medio. Amplificar, ¿se acuerdan lo que era amplificar? Cuando yo amplifico, multiplico la fracción, tanto el numerador y el denominador, por el mismo número. Y eso me permite hacer una fracción más grande, pero que ocupe el mismo espacio. ¿Bien? Entonces yo voy y digo, 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4. Entonces, ¿se acuerdan que esta era mi representación anterior, donde decía que era un medio? Pero ahora, como yo la amplifiqué, la transformé en 2/4. Y si ustedes se dan cuenta, ya tengo ambas fracciones con el denominador 4. ¿Ven? Y ahora que ya lo hice,
puedo sumar ambas fracciones porque sus denominadores son iguales. ¿Y qué hago para sumar las fracciones? Mantengo el denominador y sumo los numeradores. 2 más 3, 5. Ahora, si yo lo represento pictóricamente, debería tener esto. 4 completos y 1 del otro. Entonces, el número mixto sería un entero y un cuarto del otro. ¿Ven? Vamos a ver otro ejercicio, chiquillos, el cual sus dos fracciones tienen diferentes denominador y no son pares. Por lo tanto, hay que hacer el mismo procedimiento que vi recién. Tengo que sacar el mínimo común múltiplo entre los dos factores de los denominadores de las fracciones que me presentan, de 2/3 y de 3/4. Cuando yo saco el mínimo común, me va a permitir amplificar la fracción para poder lograr fracciones que tengan el mismo denominador en ambos casos. Veamos, como yo tengo el 3 de denominador y el 4, son estos dos a los cuales tengo que sacar el mínimo común múltiplo. Empiezo con el primer dígito, que es 2, porque 4 es par. Acuérdense, siempre que hay un número par, voy a empezar siempre por 2. El 2 en el 3 no cabe, se mantiene, y el 2 en el 4 caben justamente 2 veces. Vuelvo a usar el 2 en el 3 no cabe, y el 2 en el 2 cabe una vez y terminé con el 2. ¿Por qué? Porque ahora tengo que pasar al siguiente factor primo. ¿Cuál es el factor primo que viene después del 2? El 3. El 3 en el 3 cabe una vez y el 1 ya lo había sacado anteriormente, por lo tanto se repite. Ahora, para saber cuál es el mínimo común múltiplo entre 3 y 4, tengo que multiplicar estos tres factores. ¿Cómo los multiplico? Simple, digo 3 por 2 son 6 y 6 por 2 son 12. Lo puedo hacer al revés también, no hay problema, porque recuérdense que esto es conmutativo, no importa el orden. 2 por 2, 4, y 4 por 3 son 12. Por lo tanto, el mínimo común entre estas dos fracciones es 12. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora, tengo que tomar mi fracción 2/3 y la tengo que amplificar por un número que me permita que el 3 se convierta en 12. ¿Qué número me permite que el 3 se convierta en 12? ¿Por cuál número lo tengo que multiplicar? Por 4. ¿Por qué? Porque 4 por 3 son 12. Entonces, 4 por 2 son 8 y 4 por 3 son 12. Esta fracción que yo tengo aquí es la misma que esta. ¿Cuál es la diferencia? Que los pedazos de esta son más pequeños que las de acá. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Me espero un poco. 3/4, para que el 4 se transforme en 12, tengo que buscar un número que multiplicado por 4 me dé 12. Y ese es el siguiente. 3. ¿Por qué? Porque 3 por 4 son 12. Y así mantengo las dos fracciones con el denominador 12. Veamos. 3 por 3 son 9 y 4 por 3 son 12. Por lo tanto, mi suma va a ser la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, tengo el mismo entero y este entero, y tienen las mismas partes pintadas. La diferencia es que estas partes son más pequeñas y son más, pero ocupan el mismo espacio que ocupaba esta. ¿Por qué? Porque 8/12 es una fracción equivalente a 2/3. ¿Cómo lo supe? Porque yo la tuve que amplificar. Y logré el 12 porque necesitaba que el denominador fuera igual en ambas. En este caso, 3/4 es equivalente a 9/12, porque ocupan el mismo espacio. Sin importar, aquí es un efecto óptico que se ve un poco más grande, pero en sí deberían ocupar el mismo espacio ambas. Bien, entonces, vamos a ver cómo se soluciona esto. Si yo la sumo, ¿qué tengo que hacer? Mantengo el denominador, 12, y sumo los numeradores. 8 más 9 son 17. Por lo tanto, el resultado de esta suma que está acá va a ser 17/12. Ahora, si yo lo quiero representar como un número mixto, ¿cuánto entero tengo? Un entero. ¿Cuánto del otro?
1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Y en cuántas partes dividí el entero? En 12. Por lo tanto, el número mixto va a ser un entero 5 doceavos. Bien, espero, chiquillos, que pudieran haber trabajado bien con esto. Cualquier duda, vamos a estar en contacto. Bien, las páginas del cuaderno a trabajar son las páginas 24 y 27.